Hola a todos, soldadores, metaleros y cualquiera que haya contemplado una reluciente gota de acero fundido y pensado, vaya, debe haber algo de magia detrás de todo esto. Bienvenidos al primer episodio de Forja y Llama, Metalurgia para Soldadores, donde desglosamos la ciencia del metal de una manera que no te hará dormir, ni te hará sentir que estás de vuelta en la clase de química de la secundaria. Antes de comenzar, déjenme ponerles en contexto. Imaginen a Conan el Bárbaro. Ya saben, ese tipo sin camisa, blandiendo una enorme espada con los músculos brillando, luciendo como si acabara de salir de una sauna medieval. Quizás no lo sepan, pero la icónica espada de Conan no se forjó de una sola vez. No, fue tratada térmicamente, templada y enfriada a la perfección, al igual que cada herramienta, pieza o soldadura que debe resistir bajo presión. Eso es el tratamiento térmico en acción. Hoy nos adentraremos en los conceptos básicos del tratamiento térmico. ¿Qué es? ¿Por qué importa? ¿Y cómo se relaciona con el trabajo de soldadura que realizas todos los días? Sin rodeos, sin ciencia sobrecomplicada, solo conocimiento práctico para ayudarte a ser un mejor soldador y comprender el acero con el que trabajas. Sección 1. ¿Qué es el tratamiento térmico? Empecemos de manera simple. El tratamiento térmico es como darle al acero un ajuste de personalidad. Estás cambiando sus propiedades. Dureza, tenacidad, ductilidad, todas esas palabras elegantes, calentándolo a temperaturas específicas, manteniéndolo allí y luego enfriándolo. Piénsalo como cocinar, pero en el filete estás trabajando con acero que debe rendir bajo estrés. Aquí está el detalle. El acero no es de talla única. Está compuesto de hierro con un poco de carbono y a veces otros elementos como cromo, manganeso o molibdeno, dependiendo del tipo. La forma en que calientas y enfrías esa mezcla determina si obtienes algo resistente, como una armadura, o frágil, como el vidrio. ¿Alguna vez se te ha agrietado una soldadura? Probablemente sea porque el tratamiento térmico, o la falta del mismo, no se alineó con lo que el acero necesitaba. Saber cómo realizar el tratamiento térmico puede marcar la diferencia entre una soldadura que aguanta y falla bajo presión. Sección 2. Los protagonistas del tratamiento térmico. El tratamiento térmico se reduce a unos pocos procesos clave. Vamos a destacar los principales. Recocido. Piensa en el recocido como darle al acero un día de spa. Lo calientas, lo mantienes a una alta temperatura y luego lo enfrías lentamente, como una relajante bajada de temperatura. Esto hace que el acero sea más blando y fácil de mecanizar o moldear. Perfecto si tienes una pieza que ha pasado por mucho y necesita un poco de cuidado. Temple. Aquí es donde las cosas se ponen dramáticas. El temple es como el momento de la espada de Conan. Calientas el acero y luego lo sumerges en algo como aceite, agua o incluso aire para enfriarlo rápidamente. Esto bloquea la dureza, pero puede hacer que el acero sea frágil, como el vidrio. Por eso, generalmente lo sigues con revenido. El revenido es la solución al problema de actitud del temple. Recalientas el acero a una temperatura más baja para intercambiar parte de esa dureza por tenacidad. ¿El resultado? Una pieza que puede soportar golpes sin agrietarse. Normalizado. Este se trata de equilibrio. Calientas el acero a una temperatura por encima de su punto crítico y luego lo dejas enfriar al aire. Es como restablecer la microestructura del acero para obtener un buen equilibrio de resistencia y ductilidad. Piénsalo como un punto medio entre el recocido y el temple. Sección 3. ¿Por qué debería importarle a los soldadores? Ahora podrías estar pensando, está bien, pero yo solo estoy aquí para quemar electrodos y hacer que salten chispas. ¿Por qué debería importarme el tratamiento térmico? Bueno, aquí está el asunto. Cada vez que enciendes el arco, estás realizando un tratamiento térmico. Ese calor del proceso de soldadura no solo une el metal, sino que también cambia las propiedades del material alrededor de la soldadura, conocido como la zona afectada por el calor, o SAC. ¿Alguna vez has tenido una soldadura que luce perfecta, pero se agrieta una semana después cuando la pieza está en servicio? Eso se debe a que la SAC puede volverse más dura, más frágil o más tensionada que el metal base. Comprender cómo funciona el tratamiento térmico te ayuda a evitar esos dolores de cabeza y a producir soldaduras que duren. Sección 4. Profundizando en la zona afectada por el calor. Bien, enfoquémonos en una de las partes más importantes y a veces frustrantes de la soldadura, la zona afectada por el calor, o SAC.
Esta es el área del metal base justo al lado de tu soldadura que se calienta por el calor de tu arco. No se funde, pero se calienta lo suficiente como para cambiar la estructura del acero. Piénsalo como el borde de un filete, chamuscado por fuera, pero no completamente cocido por dentro. Ahora, aquí está el truco. La SAC es donde las cosas pueden salir mal. Demasiado calor y el acero se vuelve frágil. No lo suficiente y podrías no obtener una fusión adecuada. El truco está en controlar ese calor para obtener el equilibrio justo. Sección 5. ¿Qué sucede en la SAC? Para entender realmente la SAC, debes conocer un poco sobre la microestructura del acero. Cuando el acero se calienta y se enfría, su estructura interna cambia. Estos cambios se refieren a las fases del acero, y hay 3 principales a tener en cuenta: ferrita y perlita. Esta es tu estructura base, fuerte, dúctil y fácil de trabajar. Aquí es donde quieres que permanezca la mayor parte de tu metal base. Austenita. Cuando calientas el acero más allá de su temperatura crítica, se transforma en una fase llamada austenita. Esta fase es como cera derretida, es maleable y está lista para todas formas. Martensita. Ahora, si enfrías esa austenita demasiado rápido, digamos, mediante un enfriamiento brusco, se convierte en martensita. La martensita es dura, lo que suena genial, pero también es frágil. Imagina un parabrisas de vidrio templado. Puede soportar algunos golpes, pero cuando se rompe, se añicos. Así actúa la martensita. En la SAC estás jugando con las 3 estructuras. Si el acero se enfría demasiado rápido, podrías terminar con martensita frágil justo al lado de tu soldadura. Eso es una receta para grietas, especialmente si la pieza está bajo tensión. Sección 6. Precalentamiento y por qué es importante. Ahora hablemos de soluciones. Una de las mejores maneras de manejar la SAC y evitar sorpresas desagradables es el precalentamiento. El precalentamiento es exactamente lo que parece. Calientas el metal base antes de soldar. Aquí está por qué funciona. Ralentiza la velocidad de enfriamiento. Cuando el metal se enfría más lentamente, reduces la posibilidad de formar martensita frágil. Reduce el estrés térmico. La soldadura crea diferencias de temperatura extremas entre la soldadura y el metal circundante. El precalentamiento equilibra las cosas, por lo que es menos probable que veas grietas. Mejora la fusión. Un metal base más cálido ayuda a que tu soldadura penetre mejor, lo que lleva a uniones más fuertes. Entonces, ¿qué tan caliente estamos hablando? Eso depende del material. Los aceros al carbono podrían necesitar temperaturas de precalentamiento alrededor de 250 a 400 bars, mientras que las aleaciones de alta resistencia pueden requerir temperaturas más altas. Simplemente no lo improvises. Consulta las especificaciones de tu procedimiento de soldadura o consulta a un ingeniero si no estás seguro. Sección de tratamiento térmico posterior a la soldadura. Bien, has hecho tu soldadura. La SAC se ve decente y estás listo para dar por terminado el día. No tan rápido. Dependiendo del trabajo, es posible que necesites seguir con un tratamiento térmico posterior a la soldadura, o TTPS. El TTPS es como una terapia para tu soldadura. Alivia las tensiones residuales, suaviza la SAC y mejora la tenacidad. Piénsalo como darle a tu soldadura tiempo para relajarse y asentarse en su forma final. Hay un par de maneras de hacer esto. Alivio de tensiones. Calientas la pieza a una temperatura específica, generalmente por debajo del rango crítico, y la mantienes allí por un tiempo antes de enfriarla. Este proceso reduce las tensiones del acero. Soldadura de cordón de temple. En algunos casos, puedes templar la SAC directamente en el proceso de soldadura al colocar cordones en una forma específica. Este es un movimiento avanzado, pero vale la pena conocerlo. La clave: el TTPS no es solo trabajo extra, es un seguro. Asegura que tus soldaduras puedan soportar la presión, ya sea en una tubería de alta presión o en una grúa levantando una carga masiva. Errores comunes a evitar. Terminemos con algunos errores comunes que los soldadores cometen cuando se trata del tratamiento térmico. Omitir el precalentamiento. El precalentamiento lleva tiempo, y a veces solo quieres encender el arco y terminar. Pero omitir el precalentamiento es como saltarse el día de pierna en el gimnasio. Claro, puedes salirte con la tuya a veces, pero eventualmente te alcanzará. Acelerar el proceso de enfriamiento. No sumerjas esa pieza en agua a menos que sepas que necesita un enfriamiento rápido.
El enfriamiento lento y controlado es tu amigo en la mayoría de los casos. No seguir los procedimientos. Cada material y tipo de soldadura tiene su propio punto óptimo para el tratamiento térmico. Saltarse las especificaciones del procedimiento o improvisar es una apuesta. Las habilidades no están a tu favor. ¿Conclusión? ¿Qué sigue? Bien, eso es todo para la parte 2. Hemos cubierto la zona afectada por el calor, el precalentamiento, el tratamiento térmico posterior a la soldadura y algunos errores a evitar. A continuación, profundizaremos en ejemplos específicos, escenarios de soldadura del mundo real, donde el tratamiento térmico salvó el día o causó serios dolores. Gracias por sintonizar Forge and Flame, metalurgia para soldadores. Recuerden, cada cordón que realicen es una oportunidad para aprender y mejorar su oficio. Hasta la próxima. Mantengan la antorcha firme y la mente aguda. Parte 3. Comprendiendo la soldabilidad y las grietas. Bien, ahora que hemos establecido las bases en las partes 1 y 2, profundicemos en un aspecto clave de la soldadura, la soldabilidad. Si alguna vez has lidiado con grietas o defectos en tus soldaduras, esta sección es para ti. Y no estamos hablando de la grieta en tu taza de café, sino de las grietas que aparecen en tus soldaduras. El término soldabilidad es importante. Según la AWS, American Welding Society, la soldabilidad es la capacidad de un metal para ser soldado bajo condiciones específicas y aún así desempeñarse bien bajo las tensiones de su servicio previsto. Cuando estás soldando en un proyecto, especialmente en cosas como edificios, puentes o tuberías, con materiales que han sido cuidadosamente seleccionados por su composición química y propiedades mecánicas. Ahora, llevémoslo a un contexto del mundo real. Materiales de acero comunes como ASTM A36 y A514 se utilizan típicamente en construcciones soldadas, pero cada uno tiene comportamientos diferentes cuando se trata de soldadura, especialmente en lo que respecta a cosas como las grietas. Estos materiales pueden ser más o menos susceptibles a defectos dependiendo de su contenido de aleación, la cantidad de carbono que contienen y el procedimiento de soldadura utilizado. Grietas. El invitado no deseado. Invitado no deseado. Seamos realistas. Las grietas en una soldadura son tan bienvenidas como un gato en una fiesta de perros. Las grietas pueden ocurrir por varias razones, pero los culpables más comunes son la fisuración en caliente, grietas a alta temperatura, o la fisuración en frío, grietas a baja temperatura. Entender la diferencia puede ayudarte a solucionar problemas como un profesional. Fisuración en caliente. Esto ocurre durante la fase de solidificación, cuando el metal se está enfriando. Algunos elementos, como el azufre, pueden causar desgarros intergranulares, lo que significa grietas a lo largo de los límites de los granos. Imagina el metal como un montón de pequeños legos. Si los bloques no se alinean correctamente mientras se enfrían, obtienes grietas. El acero con alto contenido de azufre es un candidato principal para esto. La buena noticia es que el manganeso es como el portero del club que mantiene a raya a los albañiles, como el azufre. Así que, mantener tus niveles de manganeso bajo control puede realmente ayudar a prevenir estos problemas. Fisuración en frío. Esta es más complicada. La fisuración en frío ocurre cuando la soldadura se enfría demasiado rápido y el acero está bajo mucha tensión de tracción. Es causado por la presencia de hidrógeno en la soldadura, que se infiltra desde el fundente del electrodo, la humedad en el aire o incluso la contaminación superficial. Cuando el metal de soldadura se enfría y solidifica, puede volverse frágil y agrietarse. Aquí es donde controlar tus temperaturas de precalentamiento y mantener las temperaturas entre pasos de crítico. El objetivo es ralentizar ese proceso de enfriamiento para que no crees una estructura endurecida y frágil que sea propensa a agrietarse. ¿Cuál es tu equivalente de carbono? Un gran protagonista en la fisuración en frío es el equivalente de carbono, Ce. Esta es una fórmula que tiene en cuenta el carbono y otros elementos de aleación en el acero que influyen en su capacidad para formar martensita, una fase frágil que puede agrietarse. Cuanto mayor sea el Ce, más probable es que ocurra la fisuración en frío, especialmente en placas más gruesas. Si estás soldando un acero con alto Ce, precalentar la junta y controlar la entrada de calor durante la soldadura puede ayudar a evitar grietas. Pero aquí hay un dato interesante. Cuando trabajas con materiales de acero de baja aleación y alta resistencia, como los ASTM A514 o A517,
Ten mucho cuidado. Estos aceros pueden endurecerse rápidamente cuando se enfrían demasiado rápido, y sin un control adecuado del calor, se convertirán en ese desastre frágil y agrietado que estamos tratando de evitar. Hidrógeno y fisuración en frío, el dúo dinámico. Ahora hablemos del hidrógeno que causa la fisuración en frío. Es como un pequeño alborotador furtivo que cuando queda atrapado en tu metal de soldadura hace que sea mucho más probable que se agriete más tarde. El hidrógeno proviene de todas partes. La humedad en el electrodo, el fundente o incluso del aire alrededor de la junta. Aquí está el truco. La fisuración inducida por hidrógeno no ocurre instantáneamente. Espera el momento adecuado, cuando el metal de soldadura se está enfriando, cuando hay tensión de tracción sobre él y cuando el acero está en un estado frágil. Es entonces cuando causa los grandes problemas. Para prevenir esto, mantén tu junta limpia. Evita la contaminación superficial a los electrodos de bajo hidrógeno. Después de soldar, a menudo se recomienda un tratamiento térmico posterior a la soldadura. Esto implica calentar la soldadura a una temperatura específica, generalmente alrededor de 300 a 400 grados, para darle al hidrógeno la oportunidad de difundirse antes de que cause grietas. Amaciones y tratamiento térmico posterior a la soldadura. A veces, después de soldar, el metal aún está bajo tensiones internas. Estas tensiones pueden hacer que tu soldadura sea más propensa a agrietarse más tarde, especialmente cuando tienes un acero de alta resistencia. Aquí es donde entra el tratamiento térmico posterior a la soldadura. PWHT. El PWHT implica calentar la estructura soldada a una cierta temperatura y luego enfriarla lentamente para aliviar estas tensiones internas. Pero ten cuidado. La fisuración por recalentamiento puede ocurrir en aceros con altas cantidades de vanadio o molibdeno, que forman carburos que pueden causar grietas en los límites de los granos si no se tratan adecuadamente. Así que, como un herrero templando acero en las llamas, necesitas controlar tu tratamiento térmico con cuidado. En conclusión, soldar con inteligencia y seguridad. Para resumir, tu trabajo como soldador no se trata solo de metales, sino de entender cómo se comporta el material bajo diferentes condiciones. Llevar un control de cosas como la soldabilidad, los equivalentes de carbono y las prácticas adecuadas de tratamiento térmico es crucial para producir soldaduras de alta calidad y sin grietas. Para este punto, debería haber una mejor comprensión de por qué los procedimientos de soldadura adecuados, como el precalentamiento, el control de las temperaturas entrepasadas y la selección de los electrodos correctos, son esenciales para prevenir problemas como las grietas.